A ver, buen día, cachimbitos. Hoy día, bueno, en esta ocasión vamos a ver las vías ascendentes, las vías descendentes, intentar entender un poco de tractos espinales y la sistematización de la médula. Pero antes de comenzar, vamos a ver este pequeño dibujo, el cual me parece que puede venir en el examen. Vemos aquí una médula, C5, una cervical, un segmento medular torácico, un segmento medular lumbar, un segmento medular sacro. Vemos que en cada uno presentan diferencias, respectivamente en su área de sustancia gris. Vemos de que en el cervical es más anchito, mientras que en el torácico es más flaquito, más desnutrido el tío. Vemos que aquí tiene un asta lateral. Bueno, el asta lateral, su presencia o no, depende mucho de la bibliografía. Algunos profesores dicen que se le encuentra en los segmentos torácicos, otros mencionan de que se le encuentra en el primer, segundo, tercer segmento lumbar. En fin, eso ya depende de dónde lo leas. Pero traten de guiarse a lo que dice la profesora, la cual va a hacer el examen. Bien, recuerden porque este es precisamente como el que vamos a comenzar ahora. Aquí lo tenemos. Parte anterior, parte posterior. ¿Cómo hace que es anterior? Por la fisura media anterior, la cual es muchísimo más desarrollada que el surco medio posterior, que lo vemos aquí. Por aquí también por la fisura media anterior, sabemos de que pasa la arteria espinal anterior, quien riega los 2/3 anteriores de la médula. Mientras que por el surco intermedio dorsal, estos dos cachitos de aquí, estas dos rajaduritas, pasan las arterias espinales posteriores, las cuales riegan 1/3 posterior de la médula. Es así como los podemos reconocer en la práctica. Se ubica rápidamente a la arteria espinal anterior y ya sabes que estás viendo ahí la cara anterior. Ante eso podemos designar de una vez este como el asta anterior, asta motora, y este como el asta posterior, asta sensitiva. Y aquí tenemos a la comisura gris. Ahora, esto está respectivamente segmentado también su sustancia blanca en cordones. Cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. ¿En qué consiste la sistematización? En designar áreas en la sustancia blanca por donde van a pasar respectivos axones, los cuales van a ser usados como vías ascendentes, es decir, transmiten información, impulsos nerviosos desde las terminaciones nerviosas hasta el cerebro, o hasta el cerebelo, o hasta el lugar donde vaya a llegar, o las vías descendentes, donde esos axones son utilizados para llevar los impulsos nerviosos desde la estructura donde comienza hasta los músculos, donde los nervios se inervan. Aquí tenemos la sistematización clásica. Como azul las vías ascendentes y como rojo las vías descendentes. Cabe recordar de que las vías ascendentes no solo están en el lado izquierdo, sino que también están en el lado derecho, sino que se le nota así para dar una mayor didacticidad. No hay que aprenderse todos estos porque lo van a preguntar. Si bien es importante saberlos, las fijas son en las vías ascendentes. Tenemos ahí al tracto espinocerebeloso dorsal, al tracto espinotalámico lateral, al espinocerebeloso ventral y al espinotalámico ventral. Ventral o... Bien, aquí pasamos al siguiente. Me había olvidado esto dos muy importante: el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Y de la vía descendente solamente hay que tratar de recordar al tracto córtico espinal. Pero bien, esto que me tardó un poquito lo vamos a ver a más fondo en los siguientes. Aquí podemos ver las fibras, las raicillas que forman las raíces tanto posterior como anterior. Anterior aquí por la fisura, anterior, raíces posteriores forman ya el nervio raquídeo. Aquí vemos al fascículo grácil, al fascículo cuneiforme. El fascículo grácil también se le llama de Gaulle y el fascículo cuneiforme también se le llama de Burdach. Continuamos. Aquí tenemos a las vías medulares ascendentes y descendentes. El aquí, pero pasando aquí. Gaulle, Burdach, grácil cuneiforme. Haz espinotalámico lateral, haz espinotalámico anterior, haz espinocerebeloso posterior, o también llamado directo, lo vamos a ver más adelante por qué, y el haz espinocerebeloso cruzado o haz espinocerebeloso anterior. Comenzamos. Vías medulares ascendentes. El primero que vamos a ver son los axones que pasan por el haz espinotalámico lateral. ¿Cómo se da esto? Aquí tenemos la siguiente diapositiva. La vía del dolor y la vía de la temperatura. Ambas tienen el mismo recorrido, el mismo trayecto, la misma vía. Tenemos aquí las terminaciones libres, aunque dicen de que en la vía de la temperatura no son terminaciones libres, sino que son receptores encapsulados. Pasa y llega
hasta, la información llega hasta la primera neurona. La primera neurona bipolar, aquí está mal. Aquí hay que borrar, no es bipolar, es pseudomonopolar o también llamado unipolar. Uy, no me había dado cuenta de este detalle. A ver, a dibujar. ¿Cómo son esas las que acabo de comentar? Son algo así. Esta es una neurona pseudomonopolar o unipolar. Es muy diferente a una neurona bipolar, la cual es así. Bueno, mi dibujo no son tan bonitos, pero se dejan entender ya. Si quieren un dibujo bonito, está en el SNEL. Estas son las neuronas las cuales encontramos en los ganglios espinodorsales, los cuales estos se forman después de haber formado la raíz posterior ante las raicillas que salen del asta posterior. ¿Perfecto? Entonces, tenemos que las terminaciones libres, la información, el impulso nervioso llega hasta el respectivo ganglio espinodorsal, donde ahí se encuentra el soma de la primera neurona. No es bipolar, es unipolar o pseudomonopolar. Y esta primera neurona continúa hasta que hace sinapsis en el asta posterior, hace sinapsis con una segunda neurona. Esta segunda neurona decusa, ¿qué es decusar? Atraviesa la línea media. Al atravesar la línea media, se ubica en el haz espinotalámico lateral del lado contralateral. Y asciende. Asciende hasta dirigirse ¿hasta dónde? Talámico. Haz espino, porque viene de un nervio espinal. Talámico, porque se dirige al tálamo. ¿A qué parte del tálamo? Vamos a ver. En esto consiste la gran mayoría de vías. Primero con la primera neurona, segunda neurona, tal vez una decusación, y se dirigen hacia su respectivo centro. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí está. El haz espinotalámico lateral que asciende y llega hasta el tálamo. Aquí está mi tálamo. Esto es esto, ¿vale? Llega al núcleo, acá error de ortografía. Llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Agua. Lo que pasa es que el tálamo, bueno, un talamito, otro talamito. El tálamo está dividido en núcleos mediales, los de azulito, núcleos laterales, los de rojito, y núcleos anteriores, los de anaranjadito. ¿Cuál es el núcleo ventral? El núcleo ventral. Núcleo ventral, medial, posterolateral. BPL aquí. A esta región del tálamo es a donde llegan esa segunda neurona. Llega aquí, a esta región, y hace sinapsis con la tercera neurona, que es la que está aquí. Y esta tercera neurona es la que se dirige hacia la circunvolución postcentral o el área 321 de Brodmann. ¿Qué es el área 321 de Brodmann? Verá, Brodmann fue un señorcito el cual se dio cuenta de que al estimular eléctricamente ciertas partes del cerebro producía ciertas respuestas en el cuerpo, ciertas sensaciones. Entonces clasificó al cerebro en muchísimas áreas que no me acuerdo cuántas eran, y al área